Muchas gracias también por el espacio. Primero que nada, pues quiero terminar de presentarme un poquito más. Como ya les comentaba, sí, actualmente me desempeño dentro de la estructura de Pisa Farmacéutica, en específico en Electrolit. Probablemente es una marca con la que ya más de uno de ustedes tenga experiencias. Estoy aquí desde hace aproximadamente 4 años, de hecho en febrero estoy por comenzar. Fue uno de mis primeros empleos después de terminar la licenciatura. Y bueno, aquí he podido desarrollarme profesionalmente. Por lo que tengo entendido del foro, estoy platicando con estudiantes de la licenciatura en Economía. Esto es correcto, ¿verdad? Sí. Va. Perfecto. Entonces, pues por ahí vamos a tener mucho en común en ese sentido. Más o menos, ¿en qué semestres están? Como para saber qué tanto puedo platicar sobre mis experiencias en la licenciatura. Pues bueno, yo ya terminé mis materias, solo me quedan mis prácticas, entonces podría ser como el noveno, el décimo. Ok, perfecto. Un momento. Ahí están más o menos todos, ya justo por terminar. Sí, yo también ya terminé mis materias. Sí, yo igualmente. Sí. Perfecto, pues entonces ya les tocó vivir todo el proceso. Yo justo también, bueno, era estudiante de la licenciatura entre el 2016 y el 2021, 22 más o menos. Creo que a todos nos ha tocado vivir ese pequeño proceso en el cual quizá ya no tenemos materias, pero por ahí tenemos algunas cosas pendientes. En mi caso fue el seminario de titulación, que me permitió ahí como estirar mi licenciatura un añito más, pero durante este año ya me tocó estar trabajando, ya estarme desempeñando profesionalmente. Bueno, dentro de los puntos que me dijeron que eran importantes mencionar para esta sesión, pero no obviar nada. Bueno, mi experiencia al momento de entrar a la licenciatura, pues creo que fue un poquito, no particular, pero sí, digamos, fue muy a conciencia. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad, ahí nosotros que ya pasamos por ahí nos dimos cuenta, no sé si ustedes tengan tan presente como yo ese momento en segundo, tercer semestre donde un montón de personas se dan de baja de la licenciatura en economía. Y a mí me gustaba decir que eran las personas que quizá entraron sin darse cuenta que economía y finanzas no era lo mismo, ¿no? Entonces, a mí sí me tocó, digamos, tener esa como que buena introducción al momento de entrar a la licenciatura. Y al momento de entrar a la licenciatura yo tenía la mente muy puesta en el sector público, debo decir la verdad. Yo tenía la mente puesta muy en el sector público, en la economía del sector público. Durante la licenciatura ya me enfoqué bastante más en temas de macroeconomía. Fueron ahí las materias a las que yo le dediqué más tiempo, con el doctor Gatica, con la doctora Rosario, con el doctor Chagoyán. Fueron lo que más me quitó el sueño durante la carrera durante mucho tiempo, así como las licenciaturas las materias de econometría, estadística. No sé ustedes qué especializante habrán tomado. Yo en su momento tomé la especializante de series de tiempo. Entonces, pues también a partir de ahí uno terminó por formarse también un poquito como econometrista. Eh, y al momento de yo terminar la carrera, pues me doy cuenta que quizás las cosas no eran tan sencillas, ¿no? O no eran tan, digamos, el entorno laboral no se prestaba tanto para ejercer las cosas tal y como a mí me hubiera gustado, ¿no? Yo cuando estaba en mis últimos semestres, por ahí de octavo, noveno, pues fue cuando me tocó el inicio de la pandemia y me tocó también darme cuenta que, que el entorno laboral, pues dentro del sector público, en específico, a mí me hubiera encantado trabajar dentro de la estructura del Banco de México, dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda o algún organismo internacional tipo la Banca Interamericana de Desarrollo, tipo cosas de ese estilo, pues no estaba tan fácil, ¿no? Porque al final no era el único que pensaba de esa manera, entonces había pues competencia con estudiantes, no solamente de otras universidades, también con mucho prestigio, como el ITAM, como el Colmex, sino también con estudiantes ya de egresados de posgrados que también buscaban ocupar esas mismas plazas como economistas junior, digámoslo así, dentro de estos espacios. Entonces, cuando yo estoy por terminar mi licenciatura, justamente mis prácticas profesionales, yo las realizo dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
yo inicio mis prácticas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en enero de 2021. Y durante todo el año de 2021, al inicio, como les comento, yo entro como practicante, pero ahí me ofrecen, digamos, un espacio como becario de la misma institución. Entonces, durante todo mi último año como estudiante, donde ya nomás tenía 1 o 2 materias cuando mucho, lo compaginé con este espacio como becario en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, específicamente en el área de investigación. Entonces, durante este año, yo me dedico a reforzar, digamos, los documentos o digamos, pues sí, todos los artículos, las publicaciones que se hacían dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues estaban muy acostumbrados ahí a argumentarlos o a reforzarlos solamente con la parte, digamos, jurídica. O sea, tenían una muy buena argumentación y había abogados, maestros, doctores en derecho que se encargaban de hacer una argumentación muy, muy buena en temas jurídicos, en el marco internacional de derechos humanos y todo lo correspondiente, pero siempre carecían mucho de esta parte, digamos, un poquito más cuantitativa, ¿no? Entonces, justo cuando abren estos espacios para estudiantes de economía, era porque buscaban, digamos, ese feeling con los números que puede llegar a tener el economista, pero que no caen en la parte 100% estadística, ¿no? ¿A qué me refiero? A la parte de interpretar los datos. Entonces, ahí me tocó trabajar de la mano, pues con personas que tenían mucha expertise en el área de derechos humanos y que de la mano con fuentes de información del INEGI, con la NOE, la ENIG, etcétera, y otras encuestas, eh, empezamos a argumentar o a buscar robustecer los documentos que se publicaban también con esta parte numérica, ¿no? Por ejemplo, si antes algo se hablaba de que en México existen violaciones a los derechos humanos de los niños, en su derecho a la educación, en su derecho a la salud, etcétera, después de robustecerlo, pues quedaba algo así como en México entre 2024 y 2025 se registraron 425 quejas de violaciones a los derechos humanos de los niños en materia de educación. Esto representa tanto porcentaje del total de las quejas emitidas hacia esta institución y por tanto es la tercera categoría más prioritaria dentro de nuestra agenda, etcétera, etcétera. Cosas de ese estilo es un poquito lo que me di cuenta que se espera del economista ahí afuera, ¿no? En las instituciones. Después de estar alrededor de un año en la organización, fue justo el año, como les comentaba, donde hice mi Ceneval, donde comencé el proceso de titulación. Por ahí incluso como experiencia les puedo decir que en su momento yo a partir de más o menos el 6º, 7º semestre comencé a trabajar una tesis. Yo comencé a trabajar, ahí tenía la ilusión de tener el título de la licenciatura a través de una tesis, pero pues al final ya con la vida laboral y con las cosas pues no se dio, ¿no? Entonces, por ahí que ninguno de ustedes se decepcione o se ponga triste si tenía ciertas expectativas sobre cómo iba a cerrar los últimos semestres de su licenciatura y si al final no terminó siendo como esperaban, pues es completamente normal. Eso me pasó a mí y a muchos compañeros de la licenciatura. Durante mis 4 años como estudiante, 5 prácticamente años como estudiante, sin contar el año que nos tocó de pandemia a toda mi generación, lo estuve compaginando con otros trabajos, sí. De hecho, mi primera experiencia no estaba ejerciendo como tal la licenciatura, pero en definitiva creo que me ayudó mucho. Fue como voluntario, justamente allí en el grupo de recomendaciones maestros CUSEA, una egresada de la licenciatura en economía que estaba trabajando para el Banco Mundial publicó que estaba buscando voluntarios para trabajar en un proyecto del Banco Mundial, estaba realizando en Guadalajara. Era un trabajo de digitalización de pymes en donde se estaba dando acompañamiento a diferentes pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas,
en la búsqueda de la digitalización de sus procesos, tanto de métodos de cobro, como de registro de inventarios, como de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, ¿no? Entonces, era un proyecto del Banco Mundial porque se estaba apoyando, digamos, a estas organizaciones. Era un proyecto gratuito que tenía como principal objetivo pues el desarrollo de estos, pero a la vez era un proyecto de investigación porque estaba financiado por la Universidad de Stanford, quien estaba llevando todo el levantamiento de los datos para su análisis, ¿no? Yo estuve trabajando en este voluntariado. La verdad era un voluntariado remunerado, entonces la verdad es que yo también lo veía en parte como un trabajo. Estuve trabajando en esto durante todo 2019 prácticamente, durante todo 2019, y esto me dio muchas herramientas, ¿no? Al final, a partir de ahí, digamos que ese fue mi primer contacto con un economista que no se dedicaba al sector público aquí en Jalisco, ¿no? La verdad es que yo durante mi carrera tuve la oportunidad de conocer a muchos egresados de la licenciatura, tanto recientes, o sea, les estoy hablando de quizá como es el caso, ¿no? De que ustedes deben de tener pues entre 22, 23 años y pues están hablando con alguien de 27, como con muchos pues ya bastante mayores, ¿no? También pude conocer a muchos egresados, personas que habían egresado de la licenciatura en los 90s, a inicios de los 2000 y que hoy en día pues ya desempeñaban cargos directivos dentro de los gobiernos municipales o el gobierno del estado. Pero en general siempre había sido esa mi experiencia, ¿no? Solamente egresados de la licenciatura en el sector público, ¿no? En gobiernos. Y esta fue, digamos, la primera experiencia que yo tuve con alguien egresado de la licenciatura que estaba en este tercer sector, en digamos, en una organización internacional y que se estaba dedicando sí a la investigación, pero que digamos por la parte más productiva que tiene. Entonces, pues a partir de ahí yo aprendo y me doy cuenta que hay un montón de formas en las cuales un economista puede ser útil dentro de una organización. En ese caso en específico, pues era también como recolector de datos, ¿no? Eso me lleva a platicarles un poquito sobre mi segunda experiencia, que fue un poquito con base en esto y también un poquito con base en lo que aprendí en la Comisión de Derechos Humanos, que fue como hacer análisis de encuestas, de estudios, digamos, tener como, digamos, vínculo más entre los datos y las conclusiones, entre los datos y una historia para contar, es que yo emprendo junto con, bueno, un trabajador, un directivo del IEPC Jalisco, que estaba terminando su periodo, pues buscaba, digamos, montar una consultoría en temas de estudios de opinión político-electorales para las elecciones de 2021. Entonces, él me invita a participar junto con él. Entonces, ahí es donde ya me doy cuenta de otro gran nicho que se tiene con la formación del economista, que es los estudios de opinión, ¿no? O los estudios de mercado, o en general cualquier estudio que implique, digamos, el análisis de información eh, recabada pues directamente de personas. Esto para mí fue muy interesante. De hecho, la verdad, también me gustaría hacer mucha mención a eso, como experiencia de que quizá uno no se espera cuál va a terminar siendo su pasión, porque a pesar de que no me dedico a eso ahora, dentro de mis planes a futuro, pues sí está volver a encaminarme en la parte de la consultoría, ya sea para el sector público o para el sector privado, ¿no? En este caso, pues yo tuve la experiencia tanto de hacer los levantamientos de los estudios, pues convivir con la gente, coordinar la parte operativa, buscar el personal reclutar al personal que se iba a enfocar en levantar estas, digamos, opiniones de las personas. Como ya más adelante, pues en hacer todo el análisis de la información, ver cuáles fueron los sesgos, ver cómo a través de los datos, qué encuestas, pues evidentemente te las contestaron muy al ahí se va y no tanto a conciencia, y cuáles, y por tanto se tenían que descartar, tratar de hacer el pulido de la información, darme cuenta de que, por ejemplo, quizá la metodología te dice que tienes que levantar 400 encuestas después para que sea representativa con un 95% de confianza y un margen de error del 5%, y todo eso que aprendemos en estadística 1, en estadística 2, pero que luego en la práctica te das cuenta que pues no funciona tan al pie de la letra, porque si tú solamente levantas 4 después de hacer el limpiado
las respuestas que te sesgan, terminas con muchas menos. Entonces, pues ahí uno aprende a que sí, a lo mejor la fórmula te dice algo, pero pues le tienes que poner algo de más con la parte operativa. Y luego durante la parte de presentación, el storytelling, el armar las narrativas para poderle presentar a un cliente sus resultados, poder, digamos, entender muy bien cuáles son los objetivos del cliente al momento de contratarte para poder transmitirle conclusiones adecuadas. Pues fue algo que a mí me gustó mucho y que, por ejemplo, yo no esperaba, ¿no? Que mis herramientas o que lo aprendí durante la carrera, pues me permitiera hacer algo como eso, ¿no? Yo me lo imaginaba que era más de gente de mercadotecnia y cosas así, pero no, el economista está muy bien parado dentro de ese nicho. Bueno, ya después de estas 2 experiencias, al final eso fue algo momentáneo, no le pude dedicar tanto tiempo en ese momento. Ya después, en 2024, pude dedicarle algo más a estos temas. Pero fue justo allá a inicios de 2022, finales de 2021, cuando ya se terminaba mi periodo como becario en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me ofrecen, digamos, un espacio dentro de la organización, o sea, ya un trabajo formal, pero justo pues fue en ese mismo tiempo en el cual muchos otros de mis compañeros de la licenciatura que egresaron junto conmigo, pues también ya estaban empezando a buscar trabajos, ¿no? Y la mayoría ahí pues como que nos tocó vivir el proceso muy de la mano, algunos pues tenían negocios, algunos tenían, digamos, se hicieron sus prácticas en algún lado, pues muy administrativo, cosas así, pues a lo mejor se terminaron quedando ahí. O, por ejemplo, o como ya fue el caso de algunos de mis amigos cercanos, que fue que pues literalmente se pusieron a mandar currículums a través de LinkedIn, a través de Indeed, a través de OCC y todas estas plataformas de búsqueda de empleos, y pues terminaron encontrando algunos trabajos de analistas financieros que la verdad comparado con lo que terminaban ofreciendo estos trabajos más, digamos, quizá un poquito más apegados a la investigación o quizá cosas que a lo mejor en su momento yo sentía que me gustaban un poquito más, pues estaban bastante diferenciados en temas de sueldos y salarios. Entonces, yo, durante finales en diciembre y enero 2021-2022 es cuando yo empiezo a buscar un trabajo, digamos, fuera del sector público, fuera de la investigación y fuera de todas estas cosas que yo pensaba que iban a ser lo mío durante la carrera, ¿no? Yo esperaba que fuera algo momentáneo, que fuera algo de un rato, en lo que decidí qué hacer con mi vida. Y pues bueno, viví varios procesos, ¿no? Ahí me tocó ver lo que era buscar trabajo de a de veras, entonces pues ahí tuve muchas entrevistas, estar yendo a las entrevistas, que te preguntaran, actualizar el CV, todas estas cosas, y dentro de todos esos procesos, recuerdo, y quizá es algo que no contaría en otro tipo de espacios, pero creo que a ustedes les podría parecer muy interesante, es que yo me quedé entre dos, o sea, yo recibí, digamos, dos sí, dos, dos empresas que me dijeron, sí, te queremos, y me enviaron carta oferta. Una fue donde estoy actualmente, bueno, donde llegué a Grupo PISA, que fue en Electrolit como analista financiero, y otra fue una casa de bolsa que tiene operaciones aquí en Guadalajara y que me estaba ofreciendo una vacante, pues también como analista financiero, así todo, pero pues mucho más enfocado a las inversiones, ¿no? Entonces, pues eran cosas radicalmente distintas. Por un lado, tenía las finanzas bursátiles, era algo muy enfocado en pues estar, digo, también dando atención a las dudas de los clientes sobre qué se estaba haciendo con sus recursos, o también dudas sobre acciones en específico, sobre expectativas y cosas así, y estar, digamos, haciendo mucha reportería para los gerentes y directores de la casa de bolsa sobre, pues, cómo se habían movido pues, ciertos instrumentos en el mercado. Y por otro lado, tenía la opción de las finanzas corporativas, en donde más mi rol iba a estar mucho más enfocado en la parte operativa del negocio, ser el partner financiero de las áreas de mercadotecnia, de las áreas de ventas, de la estructura comercial, dar seguimiento a los registros de los gastos, que se estuvieran haciendo adecuadamente, crear los presupuestos, cosas de ese estilo. Y yo sé que incluso cuando lo platicas se ve mucho más interesante quizá la parte bursátil, o al menos yo así lo sentí en ese momento, que era mucho más interesante la parte bursátil, pero fue justo ahí a través de platicar con justo uno de mis compañeros
que ya estaba como analista financiero en otra empresa, si mal no recuerdo era en PepsiCo, que me empieza a platicar incluso más sobre lo que hacían, cómo era el ambiente en una empresa tan grande. Ahí cabe mencionar que, por ejemplo, la casa de bolsa, aunque suene algo como algo muy, muy profesional o algo muy, muy llamativo, la realidad es que son organizaciones pequeñas, o al menos esa era una casa, era una estructura muy pequeña. Me parece que tenía me comentaron que tenía alrededor de 150 empleados, cosas así. En cambio, pues Grupo PISA ya en ese momento tenía más de 20,000 empleados, operaciones en muchos países y todo esto. Entonces, cuando una persona me platica de todos los retos y todas las oportunidades que se podrían abrir dentro de una organización grande, pues sí fue casi como que me dijo de que pues aprovecha, ¿no? Aprovecha que estás teniendo esa oportunidad de incrustarte ya directo en una organización grande, porque es una oportunidad que no se tiene muchas veces, ¿no? Quizá ahorita más adelante voy a platicarles más a fondo sobre eso. Y bueno, ya hablando directo sobre cómo fue mi, mi llegada a un área de finanzas, que es a lo que yo me dedico actualmente. Yo actualmente soy jefe de planeación financiera, o sea, ya dejé un poquito de lado muchas actividades, muchos conocimientos que adquirí durante la licenciatura más enfocados en lo económico, que no del todo, y ahorita voy a mencionar más de eso. Pero pues yo llegué y afortunadamente yo siempre he sido una persona muy sincera y una persona muy directa, y desde la entrevista le dije al que en su momento fue mi jefa y mi gerente que pues, yo no sabía mucho de finanzas, que nosotros como economistas sí nos enseñan, tenemos un par de clases de análisis financiero y de contabilidad y cosas de ese estilo, bueno, series de tiempo, quizá un poquito financiero, pero que en realidad yo no tenía conocimientos de cómo se leía a fondo un estado de resultados. Yo no sabía, me recuerdo que en la entrevista me preguntaron que cuáles eran los 4 estados financieros más importantes y pues yo no me lo sabía, o sea, yo eran cosas que se me habían olvidado mucho antes, y quizá un poquito por lo que les dio la confianza de darme, fue porque justo me hicieron varias pruebas muy enfocadas en la lógica, muy enfocadas en la organización, en la estructura de las ideas. Me pusieron una especie de caso de negocios muy simple y les gustó cómo lo respondí. Y justo ya más adelante fue algo que me dice, platicando mi gerente en aquel momento, que hoy en día es mi director, mi jefe aún. Y él me decía de que no, pues al final si yo decidí contratarte, si decidimos ir contigo, pues era porque se notaba que tenías una estructura de pensamiento y una estructura lógica pues muy interesante, o sea que era muy, muy útil. Y eso es algo que justo yo le agradezco a la licenciatura, ¿no? Y creo que ese es otro de los valores agregados que tenemos como economista, y se haría mucho pues para que se vendieran allá afuera. En algún momento les toca tener de buscar trabajo formal, pues que hablaran acerca de cómo el economista tiene una forma de pensar más compleja que quizá muchas otras, porque al final durante toda nuestra carrera nos están enfocando constantemente en el depende, ¿no? Que todas las decisiones y todos los resultados que nosotros vemos pues dependen, y dependen de qué, no, pues puede ser de cómo se comporta el mercado, de interés, de los tipos de cambio, pero que luego estos a su vez dependen de otras cosas, y todo eso que nosotros llegamos a ver a lo largo de los modelos, no es algo que todo el mundo tan claro como nosotros, la verdad. Entonces, ese es el tipo de valores agregados que podemos llegar a dar a las organizaciones, y que, por ejemplo, hace mucho sentido que alguien de economía pues termine de planeación financiera, como es mi caso, ¿no? Porque al final, financiera no es otra cosa más que el acompañamiento numérico en la toma de decisiones, ¿no? Cuando ustedes escuchen que alguien está en área de planeación financiera, no se imaginen tanto, numeritos, no se imaginen administrativo, sino no, se más algo como ya están los números. El área de contabilidad pues nos pasó los temas de gastos, el área de ventas nos pasó los ingresos, el área de costos de manufactura nos pasó cuánto costaron las cosas, etcétera. Y en planeación financiera lo que nos tenemos que dedicar es a contar la historia detrás del resultado, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, ya dando un poquito más, llegando a la actualidad, llevo dedicando los últimos 4 años, como les comentaba. Durante estos años he tenido la oportunidad de irme desarrollando. Pasé aproximadamente un año como analista. Después me pasaron a una posición llamada especialista. Entonces también alrededor de año y medio, 2 años. Y ya después de eso empiezo a ocupar
jefe de planeación financiera, ¿no? Donde ya me toca pues coordinar las actividades de un equipo, me ha tocado buscar reclutar a las personas, me ha tocado tener que dar gestión pues de resultados, tener que dar, digamos, objetivos, o sea, ponerme mis objetivos y cumplirlos y que de eso dependa parte del salario, cosas de ese estilo. Entonces, sí ha sido una experiencia bastante interesante por ese lado. Bueno, ya más adelante habrá una oportunidad para preguntas, digo, si es que ustedes quisieran, tuvieran alguna duda sobre lo que me dedico actualmente o a las cosas que me he dedicado anteriormente. Ya lo último con lo que me gustaría cerrar como mis experiencias es que hoy en día también, justo este diciembre, acabo de terminar mis estudios de posgrado, acabo de terminar una maestría también ahí mismo en el CUSEA. No sé si alguno de ustedes tenga la inquietud o tenga la intención de estudiar una maestría en el corto o mediano plazo. Yo entré a esta maestría en enero de 2024, es la maestría en negocios y estudios económicos, creo que no lo comenté. Maestría en negocios y estudios económicos, también hay del CUSEA, en el área de posgrados. Es un posgrado de tiempo completo con beca CONACYT. Yo ahí, bueno, pues a través de mucha comunicación y mucho compromiso, tanto con la maestría como con mi trabajo, tuve la oportunidad de compaginarlo. Eso no es algo que sea muy usual, porque la verdad es que la carga sí es bastante pesada. Pero pues sí, entonces quizá esa experiencia me tocó vivirla ya como más adulto, de tener pues estudiar y trabajar de forma, digamos, pues completamente profesional, ¿no? Esta maestría está muy enfocada en la investigación. La maestría en negocios y estudios económicos, me gusta explicarlo, me gusta vendérsela cuando le trato de contar a alguien qué fue lo que estudié, que es un pequeño punto medio entre una maestría en economía y un MBA, y una maestría en negocios. ¿Por qué? Porque una maestría en negocios o el famoso MBA siempre está muy enfocado en la parte operativa del negocio, ¿no? O sea, cualquier persona que haya estudiado una maestría en negocios tiene una mentalidad muy gerencial, tiene una mentalidad muy pensada en la operación, muy enfocada en cómo dar el resultado, en los indicadores, en, digamos, elevar la productividad. Y alguien que estudia una maestría en economía, pues está pensado completamente en la investigación, ¿no? La maestría en economía y sobre todo la del CUSEA es un posgrado muy enfocado en prepararte para un doctorado en una universidad top. Entonces, pues estás constantemente leyendo, estás constantemente escribiendo artículos o haciendo publicaciones, coincidiendo con otros investigadores. Entonces, está muy enfocado en esa parte. En cambio, la maestría en negocios y estudios económicos, pues tiene como que esta dualidad, ¿no? Por un lado, sí, está enfocada en la investigación, sí es un posgrado que te va a obligar a leer, que te va a obligar a informarte, te va a obligar a escribir, te va a obligar a hacer muchas labores académicas como tal, pero el enfoque, digamos que todos estos trabajos de lectura y toda esta redacción está enfocada en los resultados operativos. O sea, te ponen mucho el chip desde el inicio en que tu objeto de estudio es la empresa y por tanto sus resultados. Entonces, yo decido estudiar este posgrado después de haber querido por años estudiar una maestría en economía. Después de haber yo cuando entro, cuando me toca escoger maestría, yo ya tenía 2 años trabajando, yo ya tenía 2 años dedicándome a lo que me dedico actualmente. Entonces ya había cambiado un poquito mi chip, ya le había encontrado lo interesante a los problemas, digamos, operativos de una empresa, ya le había encontrado lo interesante a la parte de dar los resultados, a los análisis de rentabilidad, de proyectos de inversión, etcétera. Entonces, ya estaba buscando algo que me permitiera también, digamos, crecer en este sentido y tener digamos, formación académica, empresarial, que no tuve durante la licenciatura, ¿no? Entonces yo tenía la mente al principio puesta en la maestría en negocios, la tradicional, o una maestría en finanzas quizá, pero al momento de platicar con muchos coordinadores, la verdad es que me di un día para ir allá a darme la vuelta por toda el área de posgrados y a platicar con los coordinadores de maestría que me encontraba. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Ocampo, que en ese momento era el coordinador de la maestría que estudié, y pues que me platicó mucho de su experiencia, ¿no? Que él estaba en una situación muy parecida a la mía, él es egresado de ese posgrado, y él después de estudiarlo
antes de volver a la universidad y antes de dedicarse a la investigación, también pasó por empresas, pasó por posiciones gerenciales dentro del sector privado. Él y muchos compañeros suyos, me contó cómo compañeros de su generación de esa misma maestría, pues hoy en día se dedicaban a labores 100% empresariales, corporativas, y sobre todo me llamó mucho la atención que me despertó pues de nuevo quizá estas ganas de recuperar la parte de la consultoría. Este posgrado también estaba muy enfocado en la parte de consultoría, que es otro de los grandes campos que hay para un egresado de economía, como de muchas maestrías, que es la parte de dar consultoría profesional a ya sea organizaciones públicas o privadas, ¿no? En este caso, pues yo durante toda mi maestría, mi trabajo de investigación y mi tesis, esa sí la hice, esa tesis sí la terminé, estaba enfocada en la consultoría en temas de inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por ahí llevé un estudio de caso en el cual implementamos herramientas, hicimos un mapeo de los procesos de una empresa pequeña, mediana, mapeamos todos sus procesos, vimos en dónde se podían incorporar herramientas de inteligencia artificial, los incorporamos y medimos los resultados, ¿no? Entonces, eso también me encantó, fue una experiencia que a mí me gustó mucho, el estar realizando mi tesis, a pesar de que fue muy pesado porque lo tenía que estar compaginando tanto con mis clases presenciales que tenía en el CUSEA como con mi trabajo de tiempo completo. Pues fue muy difícil, fue muy pesado, fue dormir poco, fue dedicarle muchas horas, pero al final terminó siendo algo que me gustó mucho y algo que espero poderme dedicar en un futuro no muy lejano, ¿no? La parte de la consultoría, tanto en la parte de estudios y de levantamiento de encuestas, como lo habíamos platicado anteriormente, como con esta parte ya de consultoría empresarial para toma de decisiones y para resultados operativos. Entonces, bueno, creo que ese ya es un barrido completo a toda mi trayectoria académica y profesional. Espero que no se hayan quedado con una idea muy mala de que al final creo que muchos, no son muchos los que egresamos de la licenciatura en economía pensando o esperando encontrar un trabajo en el sector privado, ni siquiera en la consultoría, la verdad. La mayoría creo que salimos de ahí esperando un trabajo en el sector público o esperando ejercer dentro de alguna organización civil o de alguna organización internacional, más enfocada en las personas, más enfocada en el bienestar, pero bueno, si no es su caso, o si no es su caso, pues al menos que sepan que sí es posible, digo, encontrar ese campo o ese desarrollo profesional en otras áreas, también en el sector privado, también en el área de la consultoría, y que al final puede terminarles gustando, ¿no? Yo no esperaba cuando egresé que me gustaran este tipo de cosas, pero al final terminó siendo algo, pues, sumamente provechoso para mí, que al menos le quiero seguir dedicando mi tiempo durante algunos años más, ¿no? Antes de pues ya dedicarme de lleno a esta parte más de la consultoría, ¿no? Que ese es ya mi sueño en el mediano largo plazo. Entonces, creo que con esto prácticamente pues está cerrado todo. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda que hacer, ya sea sobre mi trayectoria, sobre el trabajo, sobre otras cosas, compañeros. Julio, buenas tardes, muchas gracias. Soy Natalia Aguilar, responsable del programa de prácticas profesionales. Gracias por tu participación, por compartir tu experiencia con los estudiantes. Chicos, es su oportunidad de preguntarle algo a Julio. ¿Por qué eligió esa maestría? ¿Por qué? Digo, ya nos contó cómo fue cambiando, digamos, de plan, ¿no? Desde una parte de desenvolverse en el sector público a hacerlo al privado. ¿Alguna pregunta? Julio, ¿alguna recomendación que les pudieras dar? Estos alumnos que están conectados, pues son los que están por iniciar prácticas profesionales en alguna de las entidades receptoras con las que tenemos convenio. Entonces, digamos que en este semestre pues van a adquirir experiencia para pues su futuro desarrollo profesional. Vamos a ver. Se le falló el internet. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahorita yo no.
Muy bien. Vamos a ver si Julio regresa, bueno, nada más para la despedida. Mientras tanto, lo de prácticas profesionales, les vamos a pedir una pequeña actividad de esta charla y la próxima semana pueden recoger su oficio de asignación. ¿Preguntas de eso? Ok. Disculpa, ¿qué días me dijiste que podía recoger el documento de asignación? La próxima semana a partir del lunes. Gracias. De nada. Para poder recoger el oficio tienen que entregar esa actividad en Classroom. Es muy breve, es nada más unos puntos que les llamó la atención de esta plática y es todo. Bueno, parece que tuvo algún problema con su conexión, pero bueno, les agradecemos su asistencia y seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan nos pueden contactar vía correo electrónico o por teléfono o por redes también. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.